A veces en las películas aparecen historias de viajantes del tiempo, ¿verdad? Gente que viene del futuro para prevenirnos de posibles grandes desastres como consecuencia de decisiones que tomamos nosotros ahora, ¿verdad? No hagas eso. Gente que viene del futuro para intentar arreglar, ¿verdad? El desastre que vendrá después. Traen importantes mensajes del futuro, ¿verdad? La verdad es que es interesante. Pero fíjate, en el pasado, cosas que ya han ocurrido, personas que ya han existido, mensajes que ya nos han transmitido desde antiguo, la verdad es que no son menos importantes, ¿eh? A veces puede que sean mensajes tan o más importantes, porque hay una sabiduría acumulada, ¿verdad? en el pasado que siempre podemos aprovechar. Bueno, te digo esto porque hace un tiempito me encontré con un texto de un padre de la iglesia. Los padres de la iglesia son aquellos santos que por cercanía a la predicación del propio Jesús y de los apóstoles, pues bebieron como muy de la fuente, ¿verdad? Del Evangelio. Bueno, pues hay un padre de la iglesia que se llama Doroteo de Gaza, que vivió entre los años 505 y 565. O sea, hace unos 1500 años, más o menos. Y bueno, quizá puedes decir, ¿qué tiene para decirme una persona que vivió hace 15 siglos? Pues mucho. Una grandísima sabiduría. Y el texto en concreto que me encontré es curioso porque narra una historia. Es tomado de una predicación de San Doroteo y cuenta la siguiente historia, que es muy sencilla y muy simpática, que te la cuento. Se cuenta que un anciano sabio estaba con sus discípulos caminando en el campo, en un lugar donde había muchos cipreses, que como sabes son estos árboles alargados. La verdad es que en los cementerios se ponen con frecuencia los cipreses. Pero donde estaba San Doroteo y sus discípulos, pues habían cipreses de distintos tamaños, unos apenas siendo brotes y otros pues ya árboles viejos. Y entonces San Doroteo cuenta que este anciano le dijo a uno de sus discípulos: arranca ese ciprés. Y claro, al ciprés que se refería era apenas un pequeñísimo árbol. No era un árbol todavía, era un brote de ciprés. Y al escucharlo, el discípulo, pues con gran facilidad, se agachó y arrancó el brote de ciprés. Con una sola mano, con gran facilidad. Y siguieron avanzando. Luego, el anciano sabio le mostró otro ciprés, un poquito más grande que el anterior, y le dijo: arranca también este. Y este discípulo lo arrancó, pero ya con un poquito más de dificultad, con las dos manos. Y entonces el anciano, un poquito más adelante, le señaló otro, que era un poco más grande, pero que el hermano apenas pudo arrancar con gran esfuerzo. El último que le mostró un poco más adelante era ya tanto que cuando le dijo el anciano: arranca también este ciprés, pues ya el discípulo se asustó, porque por más que hacía esfuerzos no podía arrancarlo. Así que ordenó a otro discípulo que se levantara y que lo ayudara. Así que entre los dos, con bastante esfuerzo y después de un buen rato, consiguieron arrancarlo. Y entonces vino la enseñanza del maestro. Les dijo: así pasa con nuestros defectos. Al comienzo, pues podemos sencillamente quitarlos. Por ejemplo, con los niños pequeños, ¿verdad? Se les enseña muy pronto, pues no sé, a pedir por favor, a dar las gracias, a pedir disculpas. Y ahora es que el niño, como recién está aprendiendo y no tiene ninguna costumbre, pues aprende pronto, aprende rápido. Es fácil quitarnos un defecto cuando no tenemos esa costumbre. Pero conforme se va sentando, quizá
esas malas obras o esos efectos, esas malas acciones que nos alejan de Dios, entonces es más difícil, explicaba este maestro. Se van como echando raíces, ya no es fácil de arrancar. Tanto que al final, dice, se han echado raíces muy profundas, ni aun con esfuerzo podremos deshacernos de esos efectos, de esas malas costumbres, que además no rara vez nos alejan de Dios. Tanto que, y ahí viene también esa parte bonita de la historia, ¿verdad? Hace falta, dice el maestro, llamar a otro, pedir ayuda, y así con la guía y la ayuda de esa otra persona, entonces conseguimos mejorar. Pienso que esto se aplica perfectamente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque está claro que necesitamos que nos guíen un poco para mejorar en tantos aspectos de nuestra vida, en cómo estudiamos, en cómo obedecemos, en cómo trabajamos, en cómo rezamos. Necesitamos ayuda. Nadie nace sabiendo nada, ¿verdad? Todos tenemos que aprender. Y sobre todo cuando tratamos de ser buenos, de buscar la santidad, de seguir de cerca a Jesús, de hacer lo que Dios nos pide, qué necesario es contar con el consejo, con la ayuda de alguien con más experiencia y que sepamos que nos quiere y que nos puede ayudar. Nuestros padres, quizá un buen amigo con buena formación cristiana, con la ayuda y consejo de un sacerdote, qué bien nos va, que nos echen una mano para mejorar. Así que quédate con estas dos enseñanzas de la historia de San Doroteo. Primero, que necesitamos ir mejorando, quitándonos esos efectos que nos hacen menos agradables a los ojos de Dios. Y por otro lado, que necesitamos ayuda, que no somos versos sueltos, que Dios ha puesto personas buenas para que nos guíen en el camino a la santidad.